Le decía que la predicación, Esther, una historia actual. Vamos a abordar un pasaje, no sé cuántos han leído el libro de Esther. ¿Sí lo han leído? Fascinante. Aunque no menciona de manera puntual el nombre de Dios, pero Dios está en todo el libro de Esther. Podemos verlo como un Dios poderoso, como un Dios grande, su soberanía y su providencia, guardando y cuidando a su pueblo. Esther era una joven judía. Vamos a hacer un poco de introducción a este libro de Esther. Esther era una joven judía colocada en un tiempo de gran incertidumbre, cuando el pueblo de Dios fue diseminado en provincias paganas y venían del exilio que tuvieron en Babilonia por causa de haber sido rebeldes en contra de Dios. Dios permite un exilio a Babilonia, y entre ese exilio fue Esther. Su legado y valentía fue de gran manera importancia, hermanos. Su nombre judío de Esther está en el capítulo que hemos leído, en el versículo 7, y dice que su nombre era Hadasa. ¿Ya lo vio? Dice el versículo 7, capítulo 2, y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Ese es el nombre judío de Esther, Hadasa. Nació de una familia que decidió permanecer en la tierra del cautiverio y no regresar a Jerusalén. Quedó huérfana a muy temprana edad Esther. Algunos dicen que Esther en ese tiempo tenía alrededor de 22 años cuando se escribe este libro de Esther. Hablamos y nos ubicamos en el año 483 antes de Cristo, y en ese momento encontramos a una figura que menciona el libro de Esther en el capítulo 1, que es el rey Asuero o Jerjes. Él tenía un afán y era conquistar Grecia, porque quería vengar a los persas que fueron conquistados por los griegos. Y este Asuero o Jerjes mostró sus riquezas. En el capítulo 1 habla de que tuvo una fiesta muy grande. Esa fiesta duró 6 meses, y en ese justo momento entra a la escena Vasti, que era la esposa del rey Asuero, y la manda a llamar, y ella no hace caso al llamado del rey, y entonces entra en turbación este rey Asuero. Me encontré un poco de historia en relación al rey Asuero y quiero compartir con la iglesia acerca de este rey Asuero que nos habla en el capítulo 1, versículo 1. Y Asuero era un rey sanguinario, hermanos, y esto es muy importante no perderlo de vista. Asuero fue un rey cruel, lujurioso, arrogante y dado al vino. Según la historia secular, dice que en el momento que la esposa de su hermano lo rechazó cuando él quiso acercarse a ella, a su cuñada, dice que en molestia y enojo el rey Asuero mandó matar a la madre y tuvo incesto con su sobrina. También, en otra ocasión, uno de los soldados del rey Asuero fue a verlo porque su padre estaba muy enfermo, y el soldado le dice: oh rey Asuero, ¿me permitiría usted ir a ver a mi padre que está muy enfermo y está a punto de morir? Y en su molestia Asuero lo que hizo fue mandar llamar a este soldado, lo mató y lo partió en pedazos y se lo mandó a su padre y le dijo: ahí está tu hijo, ahora puede estar contigo. De ese tamaño era el rey Asuero. Era un hombre sanguinario, era un hombre violento, lujurioso. Y dentro de ese ambiente aparece en escena un pueblo de Dios, comandado por Esther. Esther, en el capítulo 2, versículo 15, nos dice que era una mujer. Voy a leer Esther 2:15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Encontramos una combinación en Esther de belleza y carácter. Y esto impactó la vida del rey Asuero. Esther, hermanos,
De manera providencial Dios la guardó. Es muy diferente un milagro a la providencia de Dios. Un milagro de Dios es ese acontecimiento sobrenatural que Dios realiza para acomodar las cosas a lo que Él tiene ya establecido en su soberanía. Pero la providencia de Dios es aquel mover de Dios que en las circunstancias que vive el hombre las acomoda para preservar a su pueblo. Y fue el caso de Esther en ese momento. Entonces, de manera providencial, Dios guarda a su pueblo a través de Esther y de Mardoqueo. En este libro de Esther, hermanos, vemos a Dios, el cual le va articulando de manera magistral, por decirlo así, el cuidado de su pueblo, y el instrumento que él toma es a Esther, a una mujer. Obviamente Mardoqueo estaba guiando a esta mujer. Esther capítulo 3, versículo 1 en adelante, encontramos un momento en el cual Mardoqueo, que era descendiente de la tribu de Benjamín, es decir, era pariente del rey Saúl. Dice Esther 3:1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Emedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero, había un pero, Mardoqueo dice que ni se arrodillaba ni se humillaba. Encontramos entonces a un Mardoqueo que, a pesar de que Asuero había establecido a Amán como el segundo después de él, Mardoqueo nunca se arrodilló frente a este hombre. Él consideró siempre a Dios. Sus principios en esa tierra lejana fueron por encima de lo que había establecido el rey. Encontramos entonces a un Mardoqueo en obediencia a sus principios, y que de igual manera esto se lo inculcó a Esther. En el capítulo 4, versículo 16, continuamos con la introducción. Estamos viendo lo que es el contexto del libro de Esther. La figura principal es Esther, Mardoqueo, que la adoptó como hija, y cómo guardan sus principios. Dice Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no se conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Lo que estamos viendo aquí es a una Esther dependiendo de la obediencia que le estaba dando Mardoqueo. Vemos a una mujer la cual se entera en el momento que el pueblo puede ser destruido. Pero Mardoqueo le pide a Esther que vaya y visite al rey. Obviamente Esther conocía el carácter del rey Asuero. Él conocía el hecho que pasó con el soldado, lo que pasó con su hermano y su esposa y su hija. Ella conocía este contexto. El rey era un hombre muy violento. Pero en un momento en el cual el pueblo fue puesto en peligro, iba a ser exterminado, establece entonces Mardoqueo que vaya y visite. Pero vemos entonces a Esther que pide a Mardoqueo que le diga al pueblo que ayune, que se ponga en comunión. Y esto nos habla entonces que Esther era una mujer que creía en la oración, que para poder preservar al pueblo tenían que buscar la presencia de Dios. Ahora, al final de todo esto, lo que tramó Mardoqueo, que era que el pueblo de Israel fuera exterminado, no fue así. En el capítulo 7, no lo busque, encontramos cómo Dios al final, lo que en un momento Amán quiso para el pueblo de Israel, incluyendo a Mardoqueo y a Esther, se le invirtió a él. Y al final él terminó ahorcado en aquella soga que él había establecido. Después de todo eso que encontramos en el libro de Esther, y que yo le dejo a usted que lo lea en su casa y lo revise, quiero compartir con ustedes características de la vida de Esther. Características de la vida de Esther. La vida de Esther, hermanos,
fue marcada por una vida de sumisión. ¿Una vida de qué, hermanos? De sumisión. Esa vida, hermanos, que Esther tuvo, produjo que el pueblo de Dios fuera salvo. Ya dijimos que la piedad es un respeto a Dios. La palabra piedad significa respetar a Dios, considerar a Dios que Él tiene control de las cosas. A veces cuando las cosas no salen bien en la vida del ser humano, el hombre se enoja con Dios y reniega y culpa a Dios del mal momento que está viviendo. Sin embargo, una mujer o un hombre piadoso sabe que Dios nunca pierde control de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser muy grande tu dificultad y tu circunstancia, pero Dios sigue teniendo control de nuestras vidas. Pensamos en nuestra debilidad que Dios ha perdido el control. Pero cuando vemos a una mujer o a un hombre que tiene piedad, él sabe que Dios no es culpable de nada. Somos nosotros o las circunstancias las que nos llevan a vivir momentos difíciles. Número 1, la vida de Esther fue marcada por una vida de sumisión y de obediencia. El capítulo 2, versículo 20, el 15, vamos a ver cómo esta mujer siempre procuró la obediencia. Esther. Cuando llegó Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino la que dijo Hegai, ¿qué dice, hermanos? Eunuco del rey. Esta mujer entendió que para poder tener una vida de impacto hay que aprender a ser disciplinados. Siempre obedeció. Ella siempre confió en Dios. Y vemos a una mujer la cual siempre consideró su vida y se sujetó a lo que le tocaba hacer en ese momento. Si usted quiere ser una persona que Dios la guarde y la bendiga constantemente, tiene que aprender a sujetarse a la palabra de Dios, hermano. Si usted no se sujeta a la palabra de Dios, siempre irá caminando detrás de sus deseos de usted y detrás de sus emociones de usted. Y no olvidemos que Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Regularmente el hombre sufre porque se deja llevar por los impulsos de su corazón, sus emociones. Y le preguntamos al hombre, ¿por qué tomaste esa decisión? Es que pienso que es la mejor. Es que siento que es lo mejor. Y todo lo llevamos al nivel de los sentimientos. Y déjame decirte que tu corazón y tus sentimientos y tus instintos casi siempre te traicionan. Porque el que conoce la verdad de las circunstancias es Dios. Y tenemos que caminar en su voluntad. Aunque su voluntad no coordine con la nuestra. Pero al final siempre Dios tendrá la razón. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. La vida de Esther fue una vida la cual siempre respondió al liderazgo de Mardoqueo. Ella sabía que en el tiempo que le tocó vivir, ella tuvo que tomar una decisión que marcaría a su pueblo para preservarlo en medio del cautiverio. Y cuando un hombre y una mujer consideran al que está al frente para hacer la voluntad de lo que le está pidiendo, ese liderazgo lo llevará a un bienestar. El capítulo 2, versículo 20 de Esther. Y Esther, según la había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía, ¿qué hacía, hermanos? Y hermanos, vemos a una mujer que nunca cuestionó, porque era una mujer muy joven, bella, con mucha gracia. Y según la Biblia, los jóvenes en la Biblia se definen como hombres y mujeres que les falta experiencia. Un joven, según la Biblia, es un inexperto. ¿Es un qué? Podrá ser muy capaz, podrá tener una gran capacidad intelectual. Sin embargo, a los jóvenes les falta experiencia. Y a los jóvenes hay que acompañarlos.
Hay que estar detrás de ellos, hay que guiarlos, hay que amonestarlos, hay que exhortarlos. Y nunca, papá, y nunca, mamá, le dejes a tu hijo las decisiones porque ellos no saben lo que tú sabes. ¿Cuántos jóvenes se han destruido sus vidas? Porque los padres los dejan. Es que toma tú la decisión, hijo. Tú sabes cuál es lo mejor. No, los jóvenes no saben. A ellos les falta experiencia y les falta vida. Y hay que acompañarlos y hay que aconsejarlos. Y encontramos una mujer, Esther, que en el cautiverio siempre consideró las palabras de Mardoqueo, que era mayor que ella, como ley para su vida. Jóvenes, en este año 2018, yo les invito en el Señor, consideren el consejo y el exhorto que los padres le den. Amén, jóvenes. Porque aunque sean muy capaces, les falta experiencia. ¿Verdad que sí, papás? Les falta experiencia. Número 3. A pesar de vivir en un tiempo difícil, Esther mantuvo sus convicciones en cuanto a su fe. En un tiempo difícil de cautiverio, en un país lejano, con costumbres distintas, en un ambiente adverso, esta mujer Esther mantuvo sus convicciones por encima de las circunstancias. Y esto nos habla, hermanos, que en momentos difíciles en los que nos toque vivir a nosotros, tenemos que mantener nuestras convicciones. Sí, puede ser el amigo de la escuela que te invita a tomar. No, no lo hago. Porque primero está mi Dios. No puedo acompañarte a ese lugar, amiga. Porque es un lugar en el cual no es correcto para mí como joven y como hija de Dios. Prefiero mejor perder la amistad contigo, porque son más importantes las convicciones que yo he aprendido con mi Dios. ¿Cuánta falta hace que nosotros en el tiempo presente seamos hombres y mujeres que tengamos convicciones, que fundamentemos nuestra vida en lo que hemos creído? Desafortunadamente, los cristianos de hoy nos dejamos llevar por los vientos que vienen a nuestras vidas. Es que me invitó el de al lado, ahí vas para allá. Es que me invitó el otro y vas para allá. No sabemos decir, hoy no. Hoy no puedo recibirlo, compadre, porque tengo culto a las 10 de la mañana y tengo que buscar a mi Dios para que Él me hable a mí. Necesitamos aprender a respetar y guardar nuestras convicciones. Esther, en el capítulo 2, versículo 15 en adelante, encontramos una mujer que mantuvo sus convicciones, su fe, lo que había creído. Siguiente punto de una vida piadosa de Esther. Esther fue prudente al hablar a su esposo. Esther 5, capítulo 3 al 4. Vamos a leer desde el 2. Esther fue una mujer prudente que cuando tuvo que hablar con su esposo, en ese momento el rey Asuero, ella no tomó la decisión por sí sola. Ella respetó y consideró el lugar y la posición de su esposo. Y esto hay que aprender, papás y mamás. Antes de que tomes una decisión, debes de considerar a tu esposo o a tu esposa. No es correcto y no es sano y no es sabio el poder tomar las decisiones de manera personal. Dice el versículo 2, capítulo 5. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella tuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Este hombre era temible, hermanos. Este hombre Asuero es de ese tipo de esposos que le pegan a la esposa. Despiadado. Esther lo sabía. Cuando se presentó frente al rey, ella respetó el protocolo. Ella era la reina, pero siempre respetó al rey. Y hermanas, siempre hay que respetar en casa. No es que tengas que darle cuentas a tu esposo, sino que Dios colocó a tu esposo en un lugar importante y somos llamados a respetar los lugares. Dice el versículo 2: y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Vea qué reverencia, qué respeto. Hoy tristemente vivimos en tiempos en el cual las esposas, algunas, ni siquiera llegan a respetar a sus esposos.
no los considera. No perdamos de vista esto, hermanos. Versículo 3. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Vemos a un rey Asuero que respetaba la figura de Esther. 4. Y Esther dijo, ¿qué le dijo? Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Vemos entonces a una reina que le dijo: ¿qué te parece, rey? Quiero hacer algo, pero ¿estás tú de acuerdo? ¿Consideras que puedes estar conmigo un momento? Y esto nos enseña algo, hermanos, hermanas. Consideremos la otra parte para tomar las decisiones importantes. Es que no está mi esposo, no importa. Detente un poquito. Es que no está mi esposa, pastor. Detente. Porque Dios la puso junto contigo para tomar las mejores decisiones para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hogares no tienen problemas y dificultades porque uno de los dos tomó una decisión que afectó a todo el hogar? Por arrebato. Es que no pude, no quise. No, tenemos que aprender de Esther, que siempre consideró a su esposo. Ella como reina pudo tomar en sus manos aniquilar a Amán, pero no, siempre respetó a su esposo. Encontramos entonces a una Esther que siempre fue prudente. También encontramos de que Dios en ese lugar guardó a Esther, y en el momento difícil de la vida de Esther, ella buscó a Dios, sus convicciones. Esther, capítulo 4, versículo 15. Encontramos un momento importante en el cual Dios le habla a esta mujer, y dice el versículo 15: y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunan, ¿qué dice, hermanos? Por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Encontramos a una mujer que dentro de su vida y de sus decisiones importantes nunca dejó de orar. ¿Nunca dejó de qué? Y sabe que la oración significa sujetarte a la voluntad de Dios. Esther no sabía lo que iba a pasar después de que ella se presentara frente al rey. Ella sabía que era un hombre sanguinario, violento. Por eso al final dice: y si perezco, que perezca. No sabía cuál sería la respuesta de las circunstancias. Sin embargo, ella consideró en su vida ayunar y llorar. Y tenemos que aprender eso, hermanos, que en las decisiones importantes de nuestra vida en esta tierra tenemos que aprender a tener comunión con Dios, ayunar y pedirle: Señor, esto es lo mejor para mis hijos. ¿Cuántos padres y cuántas madres y cuántos jóvenes y cuántos hombres y mujeres toman decisiones sin orar? Y luego están las consecuencias, y luego sufrimos. Esta mujer le dijo: ve y pídela al pueblo, pero también con mis doncellas, yo también voy a ayunar. Yo también voy a estar en comunión con Dios. No solamente es pedir: hermano, ore por mi necesidad. Tú en tu casa debes de ser como Esther, un hombre, una mujer, la cual busca a Dios en oración. Y en este año que viene, que estamos iniciando, yo no sé cuántas decisiones vamos a tomar, pero mi oración es que consideres a Dios en tu vida, en tus decisiones, hermano. Ahora, ¿qué vemos en esta mujer, en Esther, en este libro? Encontramos fidelidad, que Dios siempre es fiel con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Encontramos también en la vida de Esther, en su historia, soberanía. Dios triunfando a pesar de las dificultades que vivía el pueblo. Por encima de la adversidad vemos a un Dios victorioso.
un Dios que guarda, un Dios que cuida, un Dios que protege. Y seguramente los que hemos confiado en Dios, a pesar de lo que nos toque vivir, vamos a ver a un Dios el cual siempre va a llevarnos de triunfo en triunfo. Puede ser un problema que tengas, una adversidad, pero así como Dios guardó a Esther en ese momento, nos guardará a nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días hablan días buenos y días malos. Dios no cambia de lugar, Él sigue siendo el mismo. Y número 3, vemos a un hombre, a un Dios que de manera providencial siempre guardó a los suyos. Quizás tu historia es diferente a la de Esther. Tiempos distintos, escenarios diferentes, pero ¿qué cree, iglesia? Seguimos confiando en el mismo Dios. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué puedo aprender de Esther? ¿Qué puedo aprender de lo que yo puedo leer en los capítulos del libro de Esther? ¿Sabe que es la última mujer que se habla en el Antiguo Testamento? Es Esther. ¿Qué podemos aprender en los 10 capítulos de Esther? Número 1, ninguna tarea, por ordinaria que sea, hay que desmeritarla, porque todas las tareas en esta tierra tienen un valor delante de Dios. Colosenses 3:23, búsquelo en su Biblia. Ninguna tarea, por ordinaria que sea, carece de valor delante de Dios. En algunos momentos en el trabajo, de repente llega una mamá de uno de los alumnos y se le pregunta, ¿a qué se dedica? Pues es que a nada. Bueno, ama de casa. Déjeme decirle, hermana, que ama de casa es una bendición muy grande. No desmerite la labor que tiene una mujer cuando tiene la bendición de educar y de criar a sus hijos. Es una ardua y una bendición muy grande, hermanas. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, ¿cuánto? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Y qué dice? No menosprecies la tarea que te toca hacer en esta tierra. Por insignificante que sea la labor que tú tengas en tu casa, hazlo con el mejor esmero, con la mejor dedicación. Todo lo que hagáis, iglesia, tu trabajo, tu oficio, tienes que hacerlo como para Dios, con la mejor excelencia, y no como para los hombres. También podemos aprender de esta historia de Esther que tu pasado no determina tu futuro. Salmos 16:5. Tu pasado no determina tu futuro. Es que, pastor, yo fui muy pobre. Me abandonaron mis padres. Me pegaban mucho de niño. Eran muy borrachos, eran muy fumadores. Eso no determina tu futuro. Lo determina Dios. No le dejes a Dios, ni mucho menos al destino, tu vida. Esther no le dejó al destino su vida. Ella confió en Dios. Confiamos en Dios. Dice el Salmos 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás, ¿qué dice, hermanos? Déjame decirte, iglesia, que tu vida no está en las manos del destino. Es que así me marcó la vida. No. ¿Qué crees que no? Al final, el que determina la vida del hombre es Dios. No puedes echarle la culpa a tu pasado de tu presente. No responsabilices a terceros de cómo estás viviendo, porque el presente y el futuro están en las manos de Dios. ¿Cuánta gente no está frustrada, amargada con la vida, con los demás? Es que me pasó esto, y estás cargando eso en tu vida. Tu pasado no va a determinar tu futuro. Es Dios, si tú confías en Él. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 36. Después de que el apóstol Pablo hace de manera magistral una enseñanza teológica, él llega a la conclusión en Romanos 11:36 y dice, porque de Él,
y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Cuántas? Toda la vida, hermanos, tu vida, mi vida, no es asunto tuyo, es de Dios. El protagonista en nuestras vidas es Dios. Todo es para su gloria. Cuando las cosas salen bien, es para que Él sea exaltado. Dice Pablo, todo es para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El protagonista de tu historia es Dios. No te olvides, busquemos a Dios. Y por último, hermanos, la sumisión no te hace inferior, sino que embellece tu carácter. La sumisión no te hace inferior, embellece tu carácter. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 5. La sumisión no te hace inferior, sino que embellece el carácter del hombre. Aquí habla el tema de las mujeres. Asimismo, vosotras mujeres, hermanas, aquí estamos, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Me ayuda a leer? Yo le he compartido a la iglesia esto mucho. La mejor campaña de evangelismo aquí en Timilpo no va a ser un evento ahí en el centro, aunque lo podemos hacer. No será un evento en el cual vengan evangelistas grandes, impactantes, no. La mejor campaña de evangelismo es que los que se congregan en esta iglesia vivan como hijas y como hijos de Dios. Porque ¿de qué sirve que vengamos a hacer una campaña si toda la comunidad sabe que peleamos como perros y gatos? ¿De qué sirve? La mejor campaña de evangelismo aquí en Timilpan serán los hombres y mujeres viviendo, dando testimonio de que nuestro Dios gobierna nuestras vidas. Para que la gente diga, yo sí quiero ir al templo, yo quiero ser como esa hermanita que va al templo, una mujer que siempre respeta, comporte con carácter, nunca está envuelta en chismes, y hombres de igual manera. 2. Considerando vuestra conducta casta, ¿y qué dice? Y esto se llama testimonio, hermanos. Hombres y mujeres que aprendamos a respetar. Es que no es cristiano, no importa, tú respétalo. Es que es un borracho, no importa, tú dale su lugar. Que la gente sepa que tú eres un hombre y una mujer, que Dios gobierna tu vida, hermano. Conducta, cambio, impacto, testimonio. 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Cuidemos la manera como nos vestimos. 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban, ¿qué dice? Estando sujetas ¿a qué? La sumisión no te lleva a un terreno inferior. Embellece tu carácter, hermana. No es por tu esposo que vas a hacer las cosas, es porque así nos pide nuestro Redentor. Y antes de hacerlo para el otro, lo hago para mi Dios y para mi vida. Yo quiero crecer. Es que Él no cambia, déjalo. ¿Le van a entregar cuentas con Dios? Es que es testarudo, es que sigue siendo el mismo niño de siempre, déjalo. En la vida va a cambiar el hombre que quiera cambiar. En la vida va a cambiar el que decida cambiar. Cambiemos nosotros. Cambiemos nosotros. Es que Él no quiere, déjaselo a Dios. Va a entregar cuentas. Él va a entregar cuentas. Cada uno va a entregar cuentas de Dios. Concluimos Filipenses 4:6. Lo veo pensativo y quiero pensar que Dios nos está hablando. Antes de tomar cualquier iniciativa, iglesia, antes de tomar cualquier iniciativa, vamos a consultar a Dios. Compartía nuestro hermano Yair acerca de este año 2018. Vamos a iniciar algo nuevo.
Y qué bueno sería que en cada iniciativa, en cada decisión, consultemos a Dios. Dice Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis, ¿qué dice? La palabra afanoso significa preocuparte antes de tiempo. ¿Qué significa? Hay gente que está así. Estás preocupado del siguiente mes y no sabes si vas a vivir. Estás preocupado con quién se va a casar mi hija y no sabes si vas a estar allá. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, no te preocupes antes de tiempo, ponlo en las manos de Dios. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración. Todas tus peticiones, Señor, tú sabes que tengo una necesidad con mis hijos, con mi esposo, con mi suegra, con mi cuñada, qué sé yo. Ayúdame, Señor. Esta es mi petición. No quiero equivocarme. No quiero que esto afecte a mis hijos. No quiero que afecte a mi familia y nos quedemos sin trabajo. Señor, ayúdame. Consideremos a Dios en cada decisión. Consideremos a Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. ¿Qué dice, hermanos? Es mejor esperar en Dios. Es mejor esperar en Dios. Esther esperó en Dios y Dios la guardó. Ella no estaba viviendo en Jerusalén, ella estaba en el exilio con un rey pagano, no conocía de Dios, pero ¿qué cree? Su testimonio fue tan impactante que Dios preservó a Israel y a Esther en ese lugar. Y puede ser contigo, hermana. Tu esposo es irreverente, irrespetuoso, pero si tú caminas con Dios como caminó Esther, a tus hijas, a tus hijos, los guardará Dios en medio de ese hogar difícil en el cual estás viviendo. Solo confía en Dios y sé obediente a su palabra. Vamos a ponernos de pie.